Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Montes, soy el coordinador del coloquio Cultura y Contemporaneidad, que en su segunda jornada acogerá las mesas denominadas Gravedad y la siguiente me parece que es Espacio, ¿no? Pues perfecto. Hoy quiero presentar al moderador de la mesa, Luis Prato. Él es escultor, licenciado por la Universidad Católica, es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y profesor académico de la Universidad Católica, donde también es el decano de la Facultad de Artes. Por lo tanto, agradezco la colaboración de Luis y los dejo con la mesa denominada Gravedad. Muchas gracias por su presencia. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de Luis Montes y de la organización del coloquio a participar en esta mesa, que me parece el coloquio en general relevante respecto de la reflexión en torno a la escultura, el arte contemporáneo en nuestro país y en términos generales también. Y agradecer también a este panel. Tenemos a Cristian Salineros, tenemos a Lucas Cune y tenemos a Ignacio Smulevich, que ya voy a hacer una pequeña presentación de ellos. Esta mesa y la invitación es a conversar bajo el rótulo, se le ha llamado Mesa de Gravedad, donde algunos de los puntos a conversar, pero cada uno de los presentadores se lo va a tomar desde su punto de vista, por supuesto, es sobre asuntos como la tradición en la escultura, la inscripción, la noción de oficio, y todo bajo la gran comprensión del concepto de contemporaneidad. No puedo hacer sino mención, al pensar en la palabra gravedad, a un texto ya a estas alturas clásico de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Cuando hablamos de gravedad, claro, pensamos en el peso, pero su término contrario es la levedad, ¿no? El peso, bueno, como unidad de medida no es muy relativa, ¿no? Pero normalmente nos referimos a algo pesado, cuando tiene una contundencia en el espacio, la fuerza de atracción de gravedad podemos considerarla alta respecto de algo, ¿no? Algo muy pesado. Y al parecer esa es una condición, podríamos decir, cercana a la escultura, sobre todo a la escultura tradicional, ¿no? Con sus materiales nobles, el peso de los grandes mármoles, piedra, granito y también del bronce, los metales, etcétera. Pero también asociado a eso, y como lo hace Milán Kundera en su libro, está el concepto de levedad, aquello que tiende no a caer, sino que tiende a levantarse justamente porque la fuerza de gravedad que lo atrae a la Tierra es despreciable. Y podríamos decir que esto podría ser una metáfora también de la evolución desde la tradición hacia los espacios contemporáneos de la escultura, que cada vez se han ido a lo mejor disolviendo en el espacio, y hoy día encontramos esculturas que más que objetos pesados en el espacio, también son acciones que se disuelven en la memoria o en el espacio o en el tiempo. O bien podrían ser también archivos digitales que tienen un peso de otro tipo, ese peso virtual, pero que también tiene un peso en cantidad de información digital, etc. Pero me pareció que partir con esta pequeña observación podría ser relevante a la hora de pensar, o podría ser una pista de cómo considerar estas nociones de escultura que en el tiempo han ido cambiando, y pensar lo contemporáneo como esa necesaria, y la palabra tradición, que eso nos presenta como ese recorrido, ¿no? Desde la escultura tradicional o ciertos conceptos clásicos de la escultura, y hoy entendiendo la escultura ampliamente en el arte contemporáneo como una condición que ya no es específica de alguna de estos elementos normalmente considerados, ¿no? Como la tridimensionalidad, como el peso, como la materialidad, o como ciertos oficios asociados a esas materialidades o condiciones. Bueno, ahora les voy a presentar brevemente a nuestro panel en el mismo orden que van a hacer sus presentaciones.
A mi lado, Lucas Kuhne, escultor alemán, vive en Uruguay, donde es profesor en la Universidad de la República de Montevideo. Sus obras tienen contenidos multidisciplinarios y están dedicados a los impactos espaciales y su interrelación acústica, como lo demuestra la serie nórdica Cromático en Tallinn, ¿no?, del año 2011. Acá hay unos nombres que es imposible leer. No lo sé. Que realizó en Islandia, y otro proyecto también en Finlandia, que soy incapaz de leerlo, del año 2014. Él después podrá, a lo mejor, decir o cómo se podrían traducir también. Ha desarrollado junto a Robin Szlukowski el formato del proyecto Espacio y Frecuencia, con exposiciones monumentales e interdisciplinarias en Nueva York, Helsinki y Bruselas. En el año 2005 funda el taller experimental Forma y Sonido, que se distingue por su carácter interdisciplinario. Y en el 2013 inicia su plataforma Festival Internacional de Arte Sonoro Monte Audio, ambos operando desde la Escuela Universitaria de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de la República de Montevideo. A mi otro costado está el profesor, escultor y profesor, Cristian Salineros, artista, licenciado en Bellas Artes con mención en escultura de la Universidad Arcis, Chile. En el año 2013 se hace merecedor de la beca de intercambio académico alemán DAAD para realizar estudio de posgrado en la Kunstakademie de Düsseldorf, desarrollando proyectos bajo la tutoría de Daniel Buren, Magdalena Jedlová y Rita McBride. Ha realizado diversas muestras individuales y colectivas tanto en Chile como en el extranjero, destacando las exposiciones individuales en la Kunstverein de Göttingen, Alemania, en la Joachim Gallery de Berlín, en la Galería 713 de Arte Contemporáneo en Buenos Aires, en la Rife Galería de Ohio, Estados Unidos, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en el DKM Museum en Alemania. Ha sido reconocido en 4 ocasiones con proyectos Fondart y recibió en 2 ocasiones la beca Amigo del Arte. Ha sido galardonado con el Premio Altazor y con importantes distinciones, entre las que destaca el primer premio en el concurso de escultura de la Fundación Telefónica y el segundo premio en la Deutsche Bank Förderpreis für Skulptur, Alemania. Se desempeña como docente en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales. Bueno, y nuestro tercer panelista es Ignacio Smulevich, curador y crítico de arte, formado en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Ha curado las exposiciones Artes Visuales en Valdivia, Archivo 1977-1986, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, el año 2010, Los Curos del Espejo, en la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile en octubre del 2011, el ciclo expositivo Matadero, 10 artistas jóvenes en la escena chilena en la librería Metales Pesados del año 2012 y Spoliers en la Galería AFA el 2013. Ha escrito en las revistas La Panera, Arte al Día, Trepidante, Babuino, Punto de Fuga y Caballo de Proa. Ha publicado importantes libros sobre el campo del arte y el espacio público, como Fuera del Cubo Blanco, Lecturas sobre arte público contemporáneo, en la editorial Metales Pesados, y Arte y Ciudad, Esfera Pública en Chile, como editor y autor del texto, ¿no? 4 décadas de arte en el espacio público en Chile. Acabo de pasar por la librería Metales Pesados y está ahí en la vitrina. El libro con una foto en la portada de la Volkswagen de Pablo Rivera aquí presente. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Chile, Arcis, y Universidad Diego Portales, en las áreas de arte, arte moderno, contemporáneo, arte público y arte chileno actual. Bueno, reitero los agradecimientos por la invitación a ustedes aquí presentes y entonces dejo a Lucas para que inicie su ponencia. Tenemos 20 minutos por cada uno de las presentaciones. A los 15 les voy a hacer una seña para que empiecen a cerrar, de modo que podamos de no alargar tanto la mesa porque después viene otra mesa de conversación. Lucas. Gracias. Claro, quiero también agradecer a Luis Montes y todo el equipo que está de verdad fantástico, hacen un muy buen trabajo en forma que podemos experimentar acá.
Soy alemán, hablo un poco raro. Aprendí de mis estudiantes en Uruguay y me encantan mis pequeños faltas, entonces mucho diviértense. Ok, yo voy a hablar un poco de mi obra, en particular en relación de gravedad y el material que me interesa últimamente más que es aire, ¿no? Entonces, mi formación fue súper clásico, hice toda la carrera de académico, y antes de trabajar académico, trabajé como, aprendí de tallar madera y de una forma súper tradicional. Y hice muchas obras grandes, asistencia a obras grandes y algo me faltó siempre. Y cuando mi profesora me preguntó de hacer una obra que también tiene conexión al sonido, yo pensé eso puede ser algo y así algo que me libera un poco. Dame libertad de interpretar e invitar aparte gente de aprovechar de mis obras en otra forma, de solo mirarlo o interpretar, directamente invitar de interactuar, ¿no? Entonces, una de las primeras obras fue ese, que es una escultura, que es una columna que tiene exactamente las medidas de mi cuerpo, mi altura y el ancho de mis hombros, y es una columna tipo de refugio en cual puedes directamente entrar en una manera y escuchar adentro, ¿no? Y aparte encontrarse con esta acción mismo, en su mismo, y tiene, claro, así también algo cómico de afuera, entonces es un doble chiste, ¿no? En una forma. Esa sensación que conocemos si escuchas en una cueva chiquito, entonces puedes directamente escuchar tu sangre de la cabeza y son ruidos que escuchas que se amplifican que normalmente no se da cuenta, ¿no? Son dos aperturas, uno arriba y una más por abajo por niños o por gente discapacitados en sillas de ruedas. Ahí va. Y voy a mostrar unos ejemplos que llegaron, que muestran un poco el camino al tema en el cual estoy trabajando últimamente. Porque, claro, el tema es escultura o instrumento en mi caso, y acá hicimos una intervención en el Palacio de República en Berlín. Fue la última intervención con la banda Einstürzende Neubauten, que significa la banda de los cayendo edificios nuevos, ¿no? Algo así. Ahí va. Y entonces, esos son, para mí son esculturas, pero son grandes marimbas, pero cual yo utilizo también como instrumentos que miden el lugar, porque tienen el poder y la propiedad de sonidos de frecuencias muy graves. Y así puedes trabajar en espacios grandes y puedes medir los espacios sónicamente. Y desde la escultura siempre se está midiendo con el espacio. Tenemos algo en común con el sonido, ¿no? El sonido también precisa del espacio y la reflexión. Y eso para mí fue un encuentro súper interesante porque acá tenemos algo en común. Y yo más y más entendí como el aire o el espacio vacío también como materialidad y que de verdad está lleno y nos respuesta, ¿no? Nos da respuesta y nos está contestando también. Acá viene un poco la dimensión que podemos entender y eso es sin fin, ¿no?
Otra obra es una intervención justamente en Uruguay que hice, es una obra didáctica, es un tubofono que está afinado cromático, que quiere decir en los teclas blancos y negros del teclado del piano, y la gente puede acá en la Rambla caminar y tocar esta obra. Y tiene algo lúdico, pero el más lindo es la verdad que de escuchar en los tubos mismos, así se entiende el ley físico de frecuencias, y aparte se puede escuchar el registro del río de la Plata, que está abajo. Ahora, instrumento, objeto, escultura. A mí no me preocupa tanto el término, yo me siento totalmente como escultor, y esta intervención hicimos en Nueva York, en el Grand Central Station, y eso es el Vanderbilt Hall, es el espacio de la espera. Si entras de la calle de 42nd Street, cruzando al Grand Hall del Grand Central Station. Y eso tiene una propiedad perfecta porque está todo de piedra, entonces por investigar o tener un amplificador propio, el piedra está, porque no se vibra, no se pone en vibración, está perfecto por de verdad investigar en las frecuencias allá. Hicimos una intervención bastante grande, y claro, eso para mí fue una exposición de esculturas, ¿no? que invitó también de gente de intervenir, y acá pueden ver un poco las dimensiones, y justamente acá se ve que son súper profundos los frecuencias que producen estas cajas grandes y caminan. Y por eso precisamos un lugar que es re grande. La sala acá sería muy bien la entrada del hall, porque los subgraves, los subbajos precisan espacio de desarrollarse. Y eso para mí de nuevo es como materialidad, que nos da el lugar. Y para mí fue esta obra, esta investigación tan importante de entender de verdad físicamente que aire puedes sentir, ¿no? Porque si los subbajos, las frecuencias subbajos están caminando, encuentras los nodos en el lugar mismo, y si estás en los lugares donde está mucho movimiento, sientes las frecuencias totalmente físico casi visual, ¿no? Te hace algo, te mueve. Y justamente que desde fuentes sonoros, objetos, esculturas trabajan puro acústico, que contestan muy bien en el lugar mismo. Ahí va. De eso resultó mi intervención, o el deseo en realidad de trabajar en espacio, pero fue un poco provocado justamente de los músicos en Nueva York, que dijeron, varios me preguntaron que quieren entrar en cajas y sentir el aire, que hace el aire adentro, el movimiento. Y en una manera me provocaron tanto que dije, bueno, ok, vamos a construir entonces espacios en los cuales puedes entrar y que están armados de propiedades sonoros, y fue bien claro que del principio tuve que trabajar en nuestra afinación de la cromática, ¿no? Que desde los críticos siempre van a preguntar, ¿eso funciona así o no? Y entonces yo hice acá una octava, y enfrente ven acá los teclas blancos, y atrás la suma, las teclas. Enfrente son los blancos, acá son los negros, y que está fantástico. Si estás adentro,
espacio, el organismo reacciona totalmente particular a cada frecuencia, porque hay espacios que están en sintonía con otros, entonces si encuentras una frecuencia de un espacio, el otro, no el próximo, el otro está contestando y entonces el edificio está empezando a cantar o responder en cierta manera y eso estás capaz de manejar o jugar o manipular solo con una fuente, con tu voz, todo el edificio y estás siempre contestando en otra manera. Es una obra también didáctico, es un monumento. Es un monumento para justamente la entonación cromática, la entonación de Werkmeister y la bien temperado entonación de Werkmeister y es también una crítica. ¿No? Es un monumento, no es una glorificación de la entonación cromático, es también un poco una crítica porque se muestra en su belleza también algo brutal y una dictadura que tenemos desde 250 años, por lo menos en Central Europa y Norteamérica, porque siempre usamos los teclas blancos y negros y prendemos el radio, hasta Lady Gaga está trabajando con eso, porque los sintetizadores están programados así. Estamos totalmente condicionados a este tema y me parece interesante de poner un poco en foco en eso también. Y yo llamo eso de su manera beautiful porque tiene algo brutal, pero también está recontra interesante. Y si vemos esta foto, me siempre recuerda un poco de la cultura maya también. Ok. ¿Qué me gusta del sonido? Integrar el sonido en el concepto de escultura es justamente que no es difícil de que no te afecta, que no te emociona el sonido. Es difícil de resistir al sonido. Y en mi trabajo de docencia me encanta la idea de trabajar también en el colectivo, de trabajar con el sonido en el espacio junto y investigar junto y armar algo junto, en forma tal vez no tan conocidos, investigar junto, porque eso no está justamente el sonido. Y acá tengo un ejemplo que hicimos justamente en Tallinn, en Estonia, en el país tan divino y chiquito de Estonia, del país báltico, Estonia. Y eso es una investigación de los últimos 3 domos del zar de Rusia, y es una un segundo, ahí va. Es una inquisición en el marco de Tune City Tallinn. Los integrantes del grupo de investigación del taller experimental Forma y Sonido fueron 24 estudiantes de CUNO and Art Academy Without Walls, que es la red que nuclea a todas las universidades de arte en Escandinavia y el Báltico. El objeto del deseo estaba ubicado en Tallinn, Estonia, y se trató del hangar para aviones acuáticos con sus 3 notables domos y una sensación acústica única. La construcción del galpón fue un encargo del último zar Nicolás II y se realizó en el año 1916 hasta 17, poco antes del derrumbe definitivo de la monarquía rusa. La construcción de esta cubierta de hormigón pretensado de 8 centímetros de espesor fue pionera en su época en cubrir una área de 4.060 metros cuadrados, sin columnas intermedias. La estructura consistía en 3 grandes domos bóvedas de 21 metros de altura y 35 metros de ancho y una longitud de 116 metros.
El concepto consistió en explorar la anatomía sonora del edificio monumental. Uno de los objetivos fue analizar el tiempo del eco y la difusión del sonido, teniendo en cuenta la sensación física y psíquica de este nos produce. De manera metodológica, colectamos, archivamos y anatomamos las frecuencias y las longitudes de las ondas sonoras encontradas. El potencial colectivo nos sirvió para encontrar el modo de la Vielohrigkeit, multiaudición. Se generó un intenso intercambio del status sonoro de los 3 domos en los 24 participantes. Ellos figuraron como fuentes emisoras y también receptores. Con toda la información adquirida, se formó un conocimiento sobre el espacio con sus ondas estacionarias y formas móviles, lo cual nos sirvió como base de reflexión acústica e interpretación creativa. La estrategia se basó en 3 matrices. Los principales parámetros para medir las frecuencias y espectros salieron de posiciones especialmente elegidas adentro del edificio, análisis de eventos sonoros, fuentes sonoras, ondas sonoras, campos sonoras, niveles sonoros y rayos sonoras. Segundo, inventario de ritmo y sonido relacionado con materialidad y objetos encontrados en el espacio mismo, índice de gesto y código de la acción, paso básico, afinación, expresión. Tercera, interpretación de sonidos relacionados, sincrónicos y diacrónicos dentro del edificio con sus zonas de eco y sus campos de registros permeables. Fue increíble y maravilloso como el resultado desprendió emociones existenciales por los efectos casi mágicos de la amplificación acústica en esas dimensiones espaciales. Realmente un efecto fantástico para percibir la reacción de las acciones y sus consecuencias. Después de todas las exploraciones realizadas, el edificio se cristalizó como un provechoso instrumento musical. De una manera muy precisa se percibió en este sitio con zonas del eco dominante que el espacio dicta totalmente el ritmo de reflexión sonora. El poder sonoro del eco concéntrico se potencia en los centros de las bóvedas. Esto nos dio la sensación que el poder del eco y su efecto seductor era capaz de potenciar vanamente al infinito la autoestima y ego de los que vivieron esta experiencia. Directamente en el contorno del espacio hubieron zonas mudas, sombras acústicas, donde uno se sintió empequeñecido y perdido en relación al enorme espacio interior del hangar. Ninguno de nosotros pudo resistir a esos fenómenos extremos. Eso va a ser el único que voy a leer en esta ponencia, pero también tengo texto. Nos queda poco tiempo. No, solo de explicar un poco que me interesa de espacio y casi la materialidad que tenemos, y si de verdad se ponen en un lugar y contemplan de verdad, y me parece este hall sirve también para experiencias como estos. Podemos también, claro, afinar un poco nuestra percepción como escultores, ¿no? Para mí tiene mucho que ver. ¿Ya? Ok. ¿Cómo estamos con el tiempo? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, ok. Tal vez hicimos un mapeo y, claro, el mapeo hicimos justamente con todos los participantes y eso resultó, claro, performático, pero también en una manera científica y también en una manera de escultura grupal, colectivo, porque todos los 24 fueron necesarios de verdad de investigar tipo por una semana cada lugar y quedarse en el lugar y dar indicaciones y respuestas cómo se siente allá y fuimos una máquina juntos, fuimos un organismo junto. Eso me pareció muy lindo y eso me gusta mucho.
En este momento doy un taller acá, forma sonido también en la Chile, y tenemos gente de diferentes universidades y también con diferentes conocimientos. Y se resulta también, se está resultando en este proceso también que la variedad y la respuesta, el tema, la propuesta de escultura sonora es muy conmovedor y muy interesante. Y vamos a ver, me parece en octubre vamos a mostrar los resultados, y es un campo donde hay mucho de investigar, y justamente con el acústico puro hay mucho de hacer. ¿Sí? Si quieres. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora le entrego el micrófono a Cristian Salineros. Sí, hay que... Te voy a pasar esto. Ya. Entonces, ahí. Ya. Hola, buenas tardes. Quisiera partir agradeciendo, por supuesto, la invitación de Luis y del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile a participar de esta mesa o conversación. La verdad es que la presentación de Lucas creo que me va a ayudar bastante en lo que creo tratar o voy a intentar decir, digamos. Sin que suene como a cliché, en realidad a mí me cuesta un poco hablar o estar en esta situación y prefiero como hacer cosas en vez de hablar de las cosas, pero como ya estamos aquí y siento que es un privilegio, vamos a tratar de que resulte lo mejor posible. Cuando Luis Montes me invitó a participar de una conversación con Mauricio y con Sergio Rojas, con Mauricio Bravo y Sergio Rojas, en torno a la escultura como parte de una investigación mayor que él estaba haciendo, me pareció una instancia increíble porque realmente parecía que era absolutamente necesario de que así fuese, digamos, y que por fin se pudiera trabajar sobre esos temas. Y hasta ahí iba todo increíble hasta que me pidieron que hiciera una ponencia y que ahí como que me empecé a asustar porque pareciera ser que una ponencia es mucho más que pensar en una conversación, una charla, una presentación. Entonces, como nunca me lo habían pedido, estoy hablando un poco de esto como para contextualizar cómo me acerqué a lo que quiero hablar, ¿no? Como nunca me habían pedido hacer como una ponencia, digamos, empecé a investigar qué es lo que suponía hacer esta cuestión. Y supone en realidad ser una bajada muy precisa de una idea que emana de una investigación mayor sobre un asunto o de un informe, que es lo que ha venido haciendo Luis el último tiempo y que sabemos que mañana hay un lanzamiento de esa publicación. Entonces, como para aproximarme a eso, yo le pedí a Luis que me enviara la conversación, la transcripción de esa conversación que tuvimos con Sergio y con Mauricio, que eran como 2 horas y media. Y realmente quedé espantado un poco al leerla porque la cantidad de cabezas de pescado y leceras que hablamos fue muy increíble. Sin embargo, siempre habían cosas dando vuelta ahí que a mí me interesan de sobremanera, y una de esas cuestiones tiene que ver justamente como con lo escultórico, que era una cosa que salió en la conversación y que pareciera no estar del todo definida o súper definida. Y en realidad yo lo pienso más desde el pensamiento escultórico, que es una cuestión que a mí me interesa de sobremanera, que intento practicar, y que a veces resulta mejor, no resulta eso, definitivamente. Ahora, y me interesa porque básicamente creo que es una cuestión que no se define necesariamente desde una cosa, desde una textura, desde una escala, desde una forma, de un tamaño, sino más bien desde la lógica del pensamiento, y como todo pensamiento tiene algo abstracto y también de caprichoso. Entonces, yo me puse como 3 puntos, y en ese sentido voy a contar un poquito una historia autorreferencial, pero que me permite un poco introducirme en este asunto. Yo cuando terminé de estudiar en la universidad, en realidad en vez de quedarse aquí y hacer el ejercicio natural de como inscribirse en el mundo del arte, yo agarré mis cosas y me fui a vivir a Chiloé. Y yo tengo una relación súper gozosa con ese lugar, con ese territorio, y he ido y iba desde hacía mucho tiempo antes.
Entonces me fui con la idea de instalarme definitivamente ahí, sin por eso dejar de lado mi investigación o mis prácticas relacionadas con esa cosa que llamábamos escultura, ¿no? Pero en realidad ese ejercicio se empezó a redefinir a partir de alguna manera, del territorio, del contexto, del pensamiento sistémico relacionado con las estructuras naturales, de los ciclos, la geografía. Y de hecho yo desarrollé mi tesis ahí, mi tesis de grado la desarrollé en Chiloé durante un año y medio. Y en la tesis la volví a mirar el otro día y aparecían un concepto que en ese momento me servía mucho para hacer el texto, que es la sociogeografía, que finalmente es cómo la sociedad se define a partir de un contexto geográfico. Y que con el tiempo y desarrollando más mi trabajo se empezó a precisar en otro concepto que se usa, que es aún más preciso, que es la psicogeografía, y que de alguna manera es el estudio de los efectos precisos del medio geográfico que condiciona el pensamiento y comportamiento de los individuos en dichos territorios. Y como dije, yo hice mi proyecto de tesis ahí que se exhibió en el MAM, y que tenía que ver con una investigación en torno a ciertos sistemas constructivos arraigados en el archipiélago, como era la carpintería de borde, que es la construcción de embarcaciones de madera en la ribera, y la cestería, que es un sistema urdiembre que en la isla se da específicamente con fibras vegetales como el boqui, la manila, la quilaneja. Entonces, esas cuestiones me permitió finalmente desarrollar este proyecto que se mostró en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAM, que son piezas hechas de madera. Yo menciono esto porque yo creo que lo que llamo pensamiento escultórico está muy relacionado justamente con esto, es decir, con el espacio, con el territorio, y no necesariamente con las cosas o con lo matérico, no necesariamente con lo físico o con la forma. Creo que eso es finalmente una manifestación del pensamiento. Por lo cual tiendo a creer que el ser humano, mucho antes de pensar en escultura, ya tenía lo que me parece que uno podría denominar hoy como pensamiento escultórico. Por ejemplo, cuando un ser humano tiene la necesidad de comenzar a habitar un territorio o relacionarse con él, demanda necesariamente transitar por él o atravesarlo. Para lo cual, necesariamente atravesar el espacio o empezar a habitarlo, y para buscar alimentos, sustento, abrigo, agua, lo que sea necesario. Para lo cual esa acción, si bien nace de una necesidad, es también una acción en el espacio. Y si uno lo mira con la distancia que supone una ponencia, es finalmente un asunto espacial, conceptual, constructivo o estético, si quisiéramos, incluso recordando una línea hecha caminando de Richard Long del 67. Es decir, el cuerpo y el territorio como primer soporte o acción de lo escultórico. Más aún, cuando pensamos en que el ser humano se aventuraba en un vasto territorio indómito, le resulta indispensable poner cosas sobre esta superficie, en ese espacio o en ese territorio, como un acto inherente al dominio del mismo. Entonces aparecen, por ejemplo, hitos como el menhir o otros hitos territoriales que permiten controlar el espacio, mensurarlo. Es un gesto de dominación, o quizás mejor dicho, de domesticación. El ser humano entonces, a través de ese gesto, dota a esta pieza inerte, digamos, pétrea, de un estatus vivo y simbólico. Entonces, de alguna manera ya sabe que de un hito a otro hito hay una cantidad de lunas, por ejemplo, 3 lunas que te permiten dimensionar espacialmente tu recorrido en el territorio y prepararte para poder atravesarlo llevando víveres, agua o lo que sea necesario para poder atravesar ese territorio durante 3 lunas o 4 lunas. Entonces son gestos de mensura en el espacio. Y me parece que ese puro y simple gesto de levantar algo que naturalmente está tumbado y verticalizarlo para marcar el territorio, y naturalmente, es un gesto que me parece absolutamente relevante en la medida que marca el territorio y por lo tanto lo domestica, que finalmente me parece que es un pensamiento expansivamente escultórico y por cierto simbólico. Entonces creo que es en ese momento que nuestra relación corpórea con el territorio, mejor dicho, con el espacio, construye una relación escultórica, aún más esencial que la lógica de la representación. Es decir, eso que llamamos escultura o acto escultórico es lo que finalmente define al ser humano, ya que no podemos pensar el ser humano desprovisto del espacio o de un territorio. Y de hecho sobre este tema hay varias reflexiones interesantes del neurobiólogo Francisco Varela, que de alguna manera reflexiona sobre la fenomenología del cuerpo, del espacio junto con el cuerpo. Y él lo menciona de la siguiente manera: el espacio emerge
en el mismo instante en el que el ser humano entra en él, es decir, el espacio surge producto del movimiento en el espacio y de la relación que establecemos con él. Es decir, ese espacio que está ahí previo de manera objetiva y estática, aparece y emerge, se hace inestable y cambiante, y este es un acontecimiento que se da con el simple hecho de estar en conjunción con el espacio, ya sea de manera estática o en movimiento. Finalmente es una sensación sensomotriz que nos comunica con el espacio. En esa misma lógica, en el texto del Andar como práctica estética de Francesco Careri, también habla del nómade, que aquel que transita por el territorio, y el sedentario, aquel que se queda y hace agronomía o construye ciudad. Sin embargo, ambos, según lo que describe Careri, son entes constructivos en el espacio. Esto se menciona en el texto de Francesco Careri cuando él cita a Caín como un alma sedentaria y a Abel como un alma errante o nómade. En ese sentido, en el de la acción y el desplazamiento. No en el sentido bíblico, creo que el ser humano es en su esencia escultórico más que representacional, como ya lo mencioné. Si bien en ocasiones se ha atribuido el levantamiento de un menhir a un acto simbólico y conmemorativo, es indiscutible que ese simple acto es de una envergadura gigantesca, que construye una nueva noción sobre el paisaje y el territorio, y por ende la manera que nos relacionamos con él. 2. El pensamiento escultórico como fenomenología. Por lo tanto, me parece que el pensamiento escultórico es muchísimo más expansivo que la escultura. Me atrevería a decir que finalmente la experiencia escultórica no es necesariamente la de construir o ejecutar cosas, sino más bien es una experiencia fenomenológica que deviene del pensamiento. Y en este punto quisiera citar, ya lo vimos ayer también en la presentación de Mauricio, a Richard Serra, digamos, que seguramente ustedes lo han visto y lo han leído infinitas veces, pero que me sirve para ilustrar un poco lo que quiero decir. Además que me parece que es el único momento de todo lo que voy a hablar que está en relación con la temática de la mesa sobre la gravedad. ¿Ya? Ese es un texto que está incluido en un texto más grande que se llama Cuestiones, Contradicciones y Soluciones, primeras obras del libro que reúne la materia del tiempo. Y Serra ahí narra una experiencia que tuvo con su padre cuando iba al astillero a la botadura de uno de los barcos, de un buque. Y él lo dice así, comillas: cuando llegamos, el buque, un petrolero de acero, negro, azul y naranja, estaba en equilibrio sobre la grada. Era desproporcionadamente horizontal y para un niño de 4 años más bien parecía un rascacielos tumbado. Recuerdo haber rodeado el arco del casco con mi padre, observando la enorme hélice de bronce que asomaba entre los apoyos. Luego, con una repentina agitación, se retiraron las escoras, vigas, tablazones, postes, barras, picaderos y abarrotes. Se soltaron cables, se desmontaron grilletes y se soltaron cabrestantes. Había una incongruencia total entre el desplazamiento de aquel enorme tonelaje y la rapidez y agilidad con la que se llevó a cabo esa tarea. Al retirarse el andamiaje, el buque se deslizó por la rampa hacia el mar, acompañado de ruidos de celebración, chillidos, bocinas, gritos y silbidos. Libre de sus ataduras, rodando sobre las anguilas, el buque abandonó su cuna y empezó a coger velocidad. Fue un momento de tremenda ansiedad. El petrolero en su camino traqueteó, se tambaleó, se inclinó y saltó al agua, quedando medio sumergido. Luego salió a flote, alzando y encontrando el equilibrio. No solo el buque recuperó el control, sino también el público que había observado la transformación de aquel enorme peso rígido en una estructura flotante, libre y a la deriva. Aún siento el asombro y la impresión de aquel momento. Toda la materia prima que necesitaba se encuentra en la reserva de ese recuerdo. Entonces uno se preguntaría qué es lo escultórico de ese buque o de esa acción. Yo no lo tengo tan claro realmente. Sin embargo, en el pensamiento esbozado que hace Serra en la narración de ese hecho, aparece sin lugar a dudas una cuestión fundamental, que es que el pensamiento derivado de la observación o constatación de un hecho o experiencia puede ser extremadamente más escultórico que una cuestión formal de la escultura. Lo escultórico como subversión de la escultura. En ese sentido, el pensamiento escultórico es mucho más complejo que lo que llamamos simplemente escultura, entendiendo que eventualmente la escultura puede ser reservorio de lo escultórico. Sin embargo, esto último es mucho más expansivo y sus límites están siempre difusos, sin que por ello el espacio no esté siempre en cuestionamiento como un territorio de acontecimientos. Parafraseando a Dubuffet, uno podría plantear que lo escultórico es un límite que limita desde adentro
y no desde lo que está a su alrededor. Lo escultórico entonces es necesariamente subversivo de la escultura, la que muchas veces se define como arte y técnica de representar objetos o crear figuras en 3 dimensiones, trabajando o labrando un material como barro, piedra, madera o bronce. Yo sé y estamos seguros aquí que hemos evolucionado mucho más que la definición de la RAE. Pero a lo que deseo referirme con esto es que el campo del pensamiento escultórico y por ende lo escultórico es muchísimo más móvil e inestable. Es decir, si pensamos en lo escultórico, pensamos en un objeto tridimensional, pero no solo deberíamos pensar en eso, es también, por ejemplo, el tiempo que nos demoramos en recorrer esa tridimensionalidad. Por lo tanto, el tiempo es un asunto esencialmente escultórico, y no solo por lo que nos demoremos en recorrer un cuerpo tridimensional, sino que también como un insumo para la generación de un cuerpo tridimensional. Yo quise incluir esta imagen a propósito de cosas que he estado haciendo antes y de alguna manera el insumo del tiempo aquí es una cuestión fundamental para que esta pequeña estructura se levante desde el piso. Esto es la suma de 6 meses, un poco más, de excremento de aves que se va depositando solo en un mismo lugar. Y este es un estadio intermedio, ya que la temporalidad vuelve al taller o vuelve a la jaula y en este momento debe tener unos 37 centímetros aproximadamente, 36 centímetros. Entonces, la dimensión del tiempo es también un insumo desde lo escultórico, bajo mi pensamiento. A lo mismo que ese trabajo, que son 7 meses o casi 8 meses, que es una línea de excremento tipo que genera una especie de cordillera de 7 metros de largo sobre una bandejita de acero. Luego podríamos también pensar lo escultórico desde el sonido, y aquí agradezco la presentación de Lucas al principio. Toda vez que el sonido es multidimensional, yo no necesito moverme para percibir el sonido con todo mi cuerpo. Es mucho más eficiente en términos espaciales. Pero me refiero al sonido no como una cuestión accesoria, sino como un asunto fenomenológicamente escultórico. Es decir, el sonido podría ser mucho más escultórico que una escultura en términos espaciales. Por ejemplo, si pensamos en el sonar como dispositivo de medición espacial a través de las ondas sonoras, incluso la percepción del espacio es mucho más eficiente. O la canalización del sonido como sistema para mensurar un espacio y hacer que éste emerja. Y en ese sentido quise involucrar esta imagen, que es un proyecto que efectivamente trabaja con la mensura del espacio interior, ya que cada uno de estos objetos negros que están dentro, que en realidad son unos comederos de aves, lo que contienen son unos dispositivos de sonido y hay una serie de pistas de sonido a propósito de la grabación de unos pájaros que vuelan por un territorio, que se desplazan al interior de la obra, es decir, al interior del vacío, como señalaba Lucas, mensurando el interior o la dimensionalidad del espacio a propósito del sonido, haciendo una referencia a la ausencia de su interior. Y este es un proyecto que funciona en una lógica similar. A la derecha, la jaula contiene 4 canarios y una serie de micrófonos que en tiempo real amplifican en el exterior el sonido que producen los pájaros en la jaula y se amplifican en estos amplificadores ambientales que además condicionan y reorganizan el espacio de afuera. Y pasó tal que las aves, empezaron a llegar una serie de aves a los árboles que están alrededor de donde se encuentra esa torre durante la exhibición. Se empezó a generar una especie de hábitat a propósito de la expansión del sonido. También lo podríamos pensar a propósito de una imagen en movimiento, y aquí yo tuve la oportunidad en algún momento de ver esta obra de Willy Doherty montada, si no me equivoco, en esta misma sala, a propósito de esa selección de obras que traían antes de la Bienal de Sao Paulo. Y en esa ocasión él estaba y estábamos conversando de su trabajo y él me hablaba constantemente de que él era escultor y que todo su desarrollo de obra tenía que ver con la lógica de lo escultórico, efectivamente, y cómo él pensaba el espacio y las tomas que producían en sus videos tenían que ver con una dimensión espacial. Y evidentemente también se manifestaba en el montaje. Es decir, me parece que el pensamiento escultórico es una cuestión mucho más difusa. Incluso uno podría pensar desde la temperatura o desde los olores, cómo están contenidos por ciertos espacios, y eso tendría una dimensión escultórica que no pasa necesariamente por la forma de las cosas, sino que la relación que esto tiene bajo un fenómeno de percepción. En ese sentido, me parece que tal vez
entonces lo escultórico es un asunto mucho más licuado y difuso, pero por ende mucho más interesante en la medida que hay preguntas y no necesariamente respuestas, en la medida que sus límites están cuestionados. Y en realidad yo no tengo ganas ni intenciones de redefinir nada porque no me corresponde ni tampoco me interesa. Yo simplemente quería un poco manifestar cómo pienso esto de las prácticas escultóricas y los pensamientos asociados en ellas. Y en ese sentido me parece que lo escultórico es esencialmente insurreccional de lo que llamamos escultura. En ese sentido creo que la escultura podría ser incluso nociva para lo que intento señalar como escultórico o como pensamiento escultórico. Puede ser castrante o inmovilizante. Muchas gracias, Cristian. Le cedemos entonces la palabra a Ignacio. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Aló? Ahí sí. Hola. Buenas tardes. Quiero sumarme también a los agradecimientos de los organizadores del coloquio, por supuesto. Es un evento, por lo que veo, bastante con mucha convocatoria, cosa extraña en todos los coloquios que se hacen de arte o de historia del arte aquí en el MAC, que suelen ser más o menos parajes desiertos. Así que es una alegría de saber que están convocando una gran cantidad de gente, eso es muy importante. Felicito, no sé si me corresponde empezar a felicitar, pero felicito ya por el libro que salió. Yo tuve el privilegio de leerlo junto a Soledad Novoa, que lo vamos a presentar mañana, en la mañana. Y bueno, en realidad es una muy buena investigación que aporta material que es bastante desconocido para muchos, incluso aquellos que nos dedicamos un poco a la investigación, pero hay muchas cosas que me sorprendieron y es genial que estén ahora a disposición del público y que puedan ser presentadas con textos que permitan abrir problemas, más que contarnos una narración de exactamente cómo fue, sino que hay una solidaridad muy grande con el lector en la medida en que se están presentando los relatos y hay un cuerpo documental bastante importante. Dicho eso, yo estoy igual que Cristian, no quería hacer una ponencia, entonces estamos como un poco en lo mismo y lo que voy a presentar ahora es, no sabría cómo llamarlo, pero digamos que es un poco un juego con imágenes, lo cual es casi una herejía en el campo de la escultura, porque no hay imágenes generalmente en el campo de la escultura, hay espacios, tiempos, dijimos olores. Entonces voy a tratar de explicar un poco por qué creo que ciertas imágenes pueden servir para entender algunas genealogías con respecto a la historia del arte chileno, particularmente algunas que consideramos que están muchas veces atadas a ciertos relatos o ciertos campos de interpretación que se han dado. Y el principal campo de interpretación que se le ha dado al arte chileno de los últimos 40 años ha provenido del marco y de la pintura. Entonces, si uno quiere indagar un poco en el arte chileno de este último periodo, resulta mucho más fácil entrar desde ese punto de vista porque es donde hay mayor bibliografía, hay mayor textos, hay mayor autores que han reflexionado, hay un cuerpo de obras que están constantemente en debate con la historia del arte, particularmente con la historia de la pintura, desde Altamirano, Dávila, Gonzalo Díaz y muchos más. Pero me quería pensar que ese es simplemente un ejercicio que se ha hecho hasta ahora, y por determinadas decisiones, por supuesto. Y quería pensar que se puede hacer perfectamente el mismo ejercicio y tratar de pensar aquellas obras que tienen elementos que están anclados
en una cierta tradición de la escultura, que es una cuestión que yo creo que no habría que desechar, que es algo que decía Luis Montes en un texto hace varios años antes, que no es necesario desechar la tradición de la escultura para incorporarla y tratar de cuestionarla. Y lo que creo, desde mi punto de vista, creo que una de las cuestiones que aporta la contemporaneidad o la construcción de la contemporaneidad que se da desde los 60, los 80 y los 90 en adelante, uno de los aportes más grandes y más ricos que nos da la contemporaneidad para la historia del arte está asociada a la posibilidad de pensar un relato fragmentario, darle valor a aspectos que antiguamente no eran considerados relevantes, como el proceso, como la experimentación, como la conexión con la cultura de masas, y principalmente tratar de revivir o tratar de reentender ciertas obras que habían estado ancladas a ciertos discursos. Eso es algo que hizo, por lo menos de mi punto de vista, hizo muy bien Hal Foster en El retorno a lo real, al tratar de resituar el minimal o resituar el pop. Lo mismo lo que hizo Rosalind Krauss con la escultura, que son hoy en día textos totalmente canónicos. Y tú estabas hablando del tiempo, que era justamente como la variable que incorporaba Rosalind Krauss para leer toda la escultura. Entonces lo que yo quiero hacer hoy día tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con cómo pensar un poco en la historia del arte, dentro del cuerpo de la historia del arte, y cómo ir tratando de entender ciertos debates que se han dado, pero centrándome en un aspecto de una obra que creo que es excepcional y creo que todavía hay mucho por estudiar, por supuesto, que es la obra de Lepe, que es la obra de Carlos Lepe. Voy a tratar de ir explicando cómo se van dando los saltos, pero está organizado principalmente de una actitud un poco más paranoica crítica, en el sentido así como lo planteaba Dalí. Entonces, hay algunas imágenes que trabaja Lepe o algunas formas que trabaja Lepe que creo que sirven para ir desarrollando reflexiones que sean hasta el día de hoy, y que son importantes para pensar la escultura, o el trabajo de los escultores, o el trabajo desplazado de la escultura. Quería comenzar primero con una cita que solamente se las voy a dejar para que la revisen, pero hay una parte que me llamó mucho la atención, que está en el libro, que es una de las entrevistas que se le hizo a Pablo Rivera, junto a otros escultores, por supuesto, pero hay una parte que me llama bastante la atención, y que tiene que ver con una obra que hizo Federico Asler en Colombia, en la década de los 80, en una bienal, y solamente quiero leer la segunda parte, que dice así: la pieza está bajo el nivel de la vista. Perdón, disculpe que perdí los lentes, entonces estoy me perdí. La pieza está bajo el nivel de la vista. Uno tiene que bajar para estar con ella. Es una pieza que además toma toda la tierra como superficie, como piel. Es orgánica. Lo realmente interesante era, primero que nada, esa operación de ocupar la tierra no solo como vaciado, sino como emplazamiento, como lugar y vaciado a la vez. Pero también el que la obra, una vez terminada la bienal, terminada la bienal, quedaba enterrada. La obra quedaba enterrada. Entonces me parece bastante interesante la observación que hace Pablo respecto de una obra de un artista muy relevante del arte chileno de los últimos 50, 60 años. Y me parece bastante interesante cómo se pueden observar cómo la atención que se le da a la obra, la atención que da el entrevistado de la obra, está puesta en asuntos que probablemente antiguamente no eran de tan interés. Probablemente eran temas que no eran de tal interés, y encuentro que eso se empieza a relevar de una manera sorprendente. El relato que quiero comenzar a dar hoy día tiene que ver con una anécdota muy olvidada, no sé si es tan olvidada, pero no una anécdota que nunca ha llegado a constituirse como algo relevante de discusión, que fue el hecho de que Carlos Lepe quiso hacer para la Trienal de Chile, quiso instalar en el hall de ingreso al Museo de Bellas Artes un gigantesco bloque de granito, un gigantesco bloque de piedra. Esa obra nunca se alcanzó a realizar y lamentablemente se retiró de la Trienal junto a Eugenio Dittborn, por otras razones, por supuesto. Pero a mí siempre me quedó dando vuelta la idea de que Lepe haya pensado hacer ese volumen tan pesado y tan duro, tan imponente, tan poderoso, puesto ahí al interior del hall del Museo Nacional de Bellas Artes. Una cuestión que a mí me llamaba la atención porque Lepe había ingresado casi 10 años antes
con este cuerpo en su performance de Chile 100 años. Y me parecía interesante cómo su entrada tenía que ver con una cuestión que era como literalmente, era muy literal con respecto al peso. El peso y esa que estaba hablando Cristian tenía que ver con esa como imposición de algo muy pesado que cae sobre el suelo. Es algo que ha inquietado, por supuesto, a los escultores y los artistas en distintos momentos. Y solamente quería mostrar dos imágenes sobre las que voy a volver un poquito después. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de que Lepe, que había trabajado con elementos que tenían que ver con lo efímero, con lo etéreo, con lo blando, elementos que tenían que ver con mucho más con el instante, por ejemplo, con la fotografía, haya pensado una intervención que tenía que ver con esa masa dura y bruta, ¿ya? Cuando él, mucha de su obra tenía que ver con un procesamiento cultural que se le daba hacia el cuerpo. Entonces le puse a la presentación la fragua de Lepe pensando en que generalmente nosotros tendemos a asociar, generalmente tendemos a asociar que la historia del arte se ha definido como una historia de la pintura. Pero creo que eso es solamente una decisión. No es necesariamente que una decisión que no se pueda revertir. Y creo que en ese revertirse, en ese cambiarse, en ese mover ese eje de lectura, se pueden ir incorporando obras que creo que han quedado un poquito detrás de esos debates, ¿ya? La obra principal que considero que ha ido quedando detrás de ese debate para entender la escultura contemporánea o el desarrollo de la contemporaneidad al interior de la escultura, tiene que ver con Sala Espera. Para mí tiene que ver con Sala Espera. Sala Espera fue una exposición que hizo Carlos Lepe el año 80, que iba acompañada del lanzamiento del famoso libro Cuerpo Correccional, en donde se presentaba la obra de Lepe hasta el año 80, o una selección de la obra de Lepe hasta el año 80, comenzando con el Happening de las gallinas y terminando con el enyesamiento completo del cuerpo de Lepe en el Hospital del Salvador y terminaba con el famoso video de las cantatrices, ¿ya? Con esos gestos que hizo Lepe en ese momento, creo que estaba instalando una cosa que es excepcionalmente contemporánea, tiene un grado de contemporaneidad muy alto, en la medida en que estaba cruzando no solamente un aspecto técnico que era fundamental para el trabajo disciplinar de la escultura, sino un aspecto mediático, un aspecto que tenía que ver con la tecnología, con el registro fotográfico, con el registro videográfico y con la performance, que son aspectos que en cierta medida han tenido una gran dificultad y una gran fricción para entrar con los aspectos disciplinares de la escultura que se han mantenido bastante protegidos, ¿ya? Yo siento, mi percepción es que al leer el libro y al leer algunas de las otras cosas que se han ido escrito en los últimos 15 o 10 años, creo que lo que se está tratando de plantear es tratar de ampliar, o sea, lo que se trata de hacer es ampliar ese acervo y ese respeto disciplinar que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Pero no me queda 100% claro que esa ampliación del acervo disciplinar, de esa tradición que existe, ciertas formas, técnicas, modelos, maneras de hacer, comportamientos al interior de la obra en relación al espacio, no me queda 100% claro si esa transformación ha venido necesariamente de la mano de una transformación que incluya las variables que hoy en día consideramos que son fundamentales para entender la contemporaneidad, que no es solamente el tiempo, sino es también, por supuesto, el archivo, el registro, el proceso, la experimentación y, por supuesto, la corporalidad del artista, que fue algo que fundamental en el momento en que Alan Caprow observó la obra de Pollock y se dio cuenta que lo más relevante de la obra de Pollock eran las fotografías que había tomado Namut de su proceso pictórico, es que se incorporó una variable corporal, irracional, sensitiva, espacial, que es fundamental para el desarrollo posterior del arte contemporáneo. Por eso creo que al observar las imágenes que están compiladas en el libro Cuerpo Correccional, que es el punto de inicio de la presentación que les traía, había cosas que me llamaban mucho la atención y que tenían que ver con, por ejemplo, el sudor, lo que excede el cuerpo, lo que empieza a salir del cuerpo, todo lo que tiene que ver con los residuos del cuerpo y cómo eso se empieza a quebrar a partir de empezar a romper una materia que está hecha principalmente para la reproducción. O sea, esa materia que estaba identificada con la reproducción, la copia, con la duplicidad de un original, está ahora siendo subvertida y está siendo utilizada como un elemento de corte, de apertura, para que salga algo sudoroso.
La presentación del EP era, por decirlo menos, mucho más instalativa, con las pantallas donde se ven los videos. Tengo solamente 2 imágenes para que se hagan alguna idea. Solamente las pantallas con los videos, donde se presentaba el video de las cantatrices, que era el seguimiento de este vaciado que él se había hecho en el Hospital de Salvador. Entonces, a partir de la obra de Lepe, quería ir abriendo y avanzando un poco en otras obras, no necesariamente todas de arte chileno, sino en obras que que permiten pensar aspectos de lo escultórico en clave contemporánea, incluyendo esas variables, tratando de rescatar aspectos que habían sido totalmente clausurados por un lenguaje moderno o por una tradición moderna. Y esos aspectos, insisto, tienen que ver, desde mi punto de vista, con la relación con la tecnología, con la inserción del cuerpo y con la violación de ciertas tradiciones. Tradiciones que nunca se están eliminando por completo, que nunca se van a estar apagando por completo, sino que son precisamente por sus continuas transformaciones, por sus continuas modificaciones que se van subvirtiendo. La última exposición que hizo Lepe, por ejemplo, en D21, era una exposición de alrededor de 20 o 30 pinturas que comenzaban con una cita a David. ¿Ya? Creo que ahí hay un aspecto bastante interesante del trabajo de Lepe que necesariamente tiene que ver con su tensión con la tradición. ¿Ya? Tradición de la pintura, tradición de la escultura, tradición de la técnica, tradición de la historia del arte. En ese sentido fueron apareciendo, o quise traer, mejor dicho, a la presentación, obras de artistas que estaban tratando de desarrollar procesos similares hacia los años 70, hacia los años 60, hacia los años 60, hacia los años 70 y los años 80, que estaban pensando procesos de cuestionamiento de esa tradición de lo que se había identificado con lo que era lo escultórico. Una de ellas es un artista de la ex Yugoslavia, Sanjay Vekovic, que este video se presentó en Matucana 100 el año pasado en la exposición de, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba la exposición, pero es un video que de los primeros trabajos que hizo Sanjay Vekovic, que realizaba una acción bastante similar a la que había realizado Lepe un par de años antes, una acción de un registro de video de recortes e incisiones circulares sobre el rostro para que vaya apareciendo la identificación del rasgo de la personalidad, elementos circulares que además eran abstractos y que unos años después le llevó a hacer esta pieza que es excepcional, que es una pieza que se sigue haciendo hasta el día de hoy, es una pieza de vaciado en donde se le solicita a mujeres que han sido abusadas, que han sido víctimas de abusos, que dejen guardado su rostro en una especie de archivo del abuso, que ella le llamó Casa de Mujeres, Woman House. Y en el video que está a la izquierda, en el video que está a la izquierda, aquí, se muestra el registro del proceso de todas las mujeres que van ingresando y van haciendo este proceso de vaciado, de registro de su rostro, y constantemente se van incorporando más figuras a este archivo del abuso. En ese sentido, creo que lo que aparece inmediato es algo que estaba también indicado en el comienzo del trabajo de Lepe, que tenía que ver con la fragmentación, el corte, la interrupción, cosas que ya habían interesado a, por ejemplo, un artista que por estos días se encuentra exhibiendo en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, una artista absolutamente olvidada del arte chileno, bueno, no tanto, pero bastante olvidada en el arte chileno, que se llama Valentina Cruz, que realizó 3 piezas, probablemente realizó más, pero 3 son las piezas que se encuentran ahora en exhibición en el Museo de Solidaridad, todas que tienen alusión con elementos de fragmentación del cuerpo, encierro del cuerpo y reproductibilidad. Las 3 piezas son totalmente excepcionales. Hasta el momento, lo único que recordábamos, la gente que nos interesaba la historia del arte, era una fotografía que estaba en el Chile Arte Actual. Sin embargo, ahora se puede visitar el objeto y comprender la envergadura de la obra que estaba realizando, particularmente si es que nos fijamos en los años. O sea, estamos pensando en un momento en que todavía la serie Santo Domingo de Balmes está muy presente, ha pasado solo un año, y la escena todavía se está discutiendo en un debate en relación a la pintura. Lo que está mencionado, por ejemplo,
años después, que va a ser la exposición La imagen del hombre, que es un hito dentro de los que se menciona al interior del libro, todavía estaba bastante lejos de este tipo de trabajos que está haciendo Valentina Cruz, que, insisto, tiene mucho que ver con aquellas incisiones, cortes y reproducciones que estaba haciendo Lepe unos años después, o bien Sanjay Ivekovic unos años después. En este caso es un rostro completo, un rostro, perdón, desde la nariz hacia abajo, y esta es una piel, un vaciado como una piel. Al pensar en ese tipo de elementos, evidentemente que hay muchas otras obras que empiezan a surgir cuando está tratando de construir una genealogía. Una de ellas era la obra de Jasper Johns, en donde el vaciado se comporta como un elemento de mentira, de ilusión, que en donde no tiene esa función de repetición, sino tiene una función de interrupción, de duda, en donde nosotros no sabemos cuál es el original o cuál es la copia. Y también, inmediatamente, cuando estaba tratando de construir aquellos rasgos que eran importantes para el trabajo de Lepe, pensé en el trabajo de, uno de los trabajos de Joseph Beuys, no todos, pero uno de los trabajos de Joseph Beuys, que es El encierro con el coyote en Nueva York, en donde el registro fotográfico que nos llega hoy en día, que es un registro principalmente de este punto de vista, ha omitido constantemente la reja en donde estaba encerrado el cuerpo de Joseph Beuys. Un cuerpo que partió, al igual que el cuerpo de Lepe, cubierto con una manta que lo encerraba y que lo ocultaba, y eventualmente que fue apareciendo con el contacto con lo primitivo. Contacto con lo primitivo que en este caso Beuys identificaba con la figura del coyote, o bien contacto con lo primitivo que en el caso de Lepe lo identificaba con esas formas, con esos elementos del erotismo que no estaban necesariamente colonizados, que eran por supuesto los senos y el ombligo también aparecía. En ese sentido, creo que las relaciones que se pueden establecer, para ir avanzando, en ese sentido, las relaciones que se pueden establecer a partir del trabajo de Lepe y a partir del trabajo de otros artistas, permite empezar elementos de una suerte de contemporaneidad de la escultura que va un poquito más allá de ese margen. En nuestro caso chileno, si vuelvo al caso chileno, y disculpen que vaya así como tan saltando y moviéndome, de contexto histórico y de época también. En el caso chileno tenemos un caso excepcional, totalmente excepcional, de articulación entre técnica, reproducción, modernidad escultórica y modernidad arquitectónica. ¿Ya? Ese caso ejemplar es el caso de la UNTAD, donde el cuerpo está funcionando ahora solamente como un original para la construcción de un cuerpo social, amplio, abierto, que está para la proyección de un país, cuando años después Lepe va a estar haciendo exactamente el movimiento inverso, que es tratar de centrarse en el cuerpo biográfico, en sus propios sudores, y hacer que la copia no elimine ese sudor que es personal. Algo similar encuentro en el trabajo de Rachel Whiteread, que es un trabajo que a través de un formato netamente escultórico, a través de un elemento que es de reproductibilidad que proviene de ese ejercicio escultórico, se está tratando de preservar, al igual que estaba tratando de preservar Lepe, se está tratando de preservar aquello que se está yendo a pérdida, que es el vacío. O sea, el espacio, en sentido, como lo dicen los arquitectos, es algo que se trata de preservar con la escultura de Rachel Whiteread. Y si vamos un poquito más adelante, el cuerpo de Lepe envuelto en esa gran cantidad de yeso que pasa a ser un cuerpo frío, un cuerpo cálido, como se va calentando, inmediatamente me hizo reflexionar con respecto a algunas obras que ha realizado Marcela Correa y Smiljan Radic, que tienen que ver con esa incorporación de lo frío y lo cálido, de lo orgánico y lo inorgánico, de procesos de transmutación, de procesos alquímicos que están cambiando. Entonces, como les digo, son relaciones bastante arbitrarias que quise armar, a partir de también lo que decía las relaciones arbitrarias de Christian, pero relaciones que me permitían entender o entrar al trabajo de algunos escultores contemporáneos o algunos artistas contemporáneos desde un punto de vista distinto, un punto de vista que permitiese reconocer que en el trabajo de Lepe podemos encontrar todavía claves, junto a otros artistas, todavía claves que permitan pensar estas obras que se están haciendo, que tienen ciertos elementos arquitectónicos, que tienen elementos escultóricos y que tienen elementos sin duda performáticos. Hay elementos muy fuertes de corte performático y de corte temporal que están en la obra de Marcela Correa y que están en la obra de Smiljan, que son totalmente identificables con lo que estaba tratando de trabajar Lepe.
Para ir terminando, creo que voy terminando, para ir terminando, esta es la pieza que presentó Marcela Correa y Smiljan Radic para la Bienal de Venecia. Y para poder volver al punto de origen de la presentación, es una pieza que presentaron en el pabellón chileno, perdón, en el pabellón chileno, que se llama El niño escondido en el pez. Vista de perfil, ahora lo estamos viendo como de frente, justo siguiendo la línea de su ingreso, pero vista de perfil era una pieza que era casi idéntica al boceto que había hecho Lepe para la Trienal de Chile el 2009. Era un boceto que, si mal no recuerdo, porque no lo he podido encontrar, era un boceto que tenía solamente el suelo del museo marcado, delimitado, y una roca muy bien dibujada que estaba puesta justo cuando uno sube la escalinata y entra al museo. Entonces, en ese sentido, es curioso que una obra que no pudo, por diversas razones técnicas, institucionales, etcétera, temporales, no pudo realizar Lepe, es una obra que retornó en el campo de la arquitectura o volvió a ingresar al campo de la arquitectura en este cruce que han realizado tanto Smiljan como Marcela, que es una obra espacial que se recorre no solamente por exterior sino por interior. Es una obra a la que también se le hace una incisión a ese cuerpo que es frío, que es una piedra al igual que el yeso, y una obra que también tiene ese peso y esa gravedad muy fuerte ahí. Gravedad que solamente es subvertida o es pervertida por ese recorrido que hace el espectador que se mueve al interior de esta roca. Para volver sobre la cita que comentamos al comienzo de Pablo Rivera, que lamentablemente no te alcancé a preguntar antes por la imagen, pero me hubiese gustado tener una imagen de la obra de Federico Asler, pero creo que parte de esos procesos que estamos comentando, que le estaba comentando, que tienen que ver con procesos corporales, tecnológicos, de temporalidades distintas y símiles que van más allá de ese objeto que se coloca en un lugar, en una galería o en un museo, una de las obras la última obra que realizó Francisca Sánchez en la Galería AFA, toma ese mismo ejercicio que había hecho antes, 30 años antes, Federico Sánchez, que era un ejercicio donde se escarbaba la tierra para hacer ingresar ese original y sacarlo y devolverlo al espacio, lo realizó Francisca Sánchez hace solo un par o 3 años. En la playa, en este caso en la playa, en una materialidad que es más blanda o más débil que la tierra probablemente en el caso de Colombia. Lo que termina en el caso con lo que concluye en el caso de Francisca Sánchez es con algo que es totalmente excepcional, que creo que desde mi punto de vista es fantástico y que tiene que ver justamente con algo que es, creo que casi se podría decir que es lo opuesto a la tradición en el sentido que es pura superficie. El valor que yo le veo, el valor que uno lo puede o que yo le asigno, digamos, a este trabajo, es un valor que está asociado a todo lo que ha quedado en la piel de ese yeso, como si el yeso se hubiese convertido en una piel, al igual que si hubiésemos conservado el yeso que utilizó Lepe en su performance, hubiésemos podido conservar el sudor y de su propia corporalidad, que es algo que hoy en día es imposible de acceder, lamentablemente. Creo que esa es la última, sí. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, partimos con la segunda parte de esta mesa de conversación, abriendo la palabra, dando espacio a preguntas. Y para ir calentando motores, yo tengo una primera pregunta que se la quisiera hacer a Cristian Salineros, ya que no quiso hablar mucho de su obra, pero sí hizo mención, por ejemplo, para explicar lo que él estaba exponiendo respecto al pensamiento escultórico y cómo eso va mucho más allá de la escultura misma, del objeto resultante probablemente, esta forma de ver o de pensar o de la experiencia del artista, es una pregunta un poco pensando en lo que contaste en ese relato que hace Richard Serra. Al principio nos diste alguna pista con tu viaje a Chiloé. Mi pregunta es muy simple, apunta a eso. ¿Hubo algún hito? ¿Hay algo que tú identificas que es aquello que observas o aquello que te ha interesado? A lo mejor de esa experiencia o a lo mejor fue otra, ¿no? Pero que tú puedas decir, puedo identificar en tal o cual elemento o en tal o cual hito como la fuente o el interés que sí puedo reconocer que está en todo mi trabajo escultórico más allá de los objetos, pero en esa pregunta básica
que va guiando mi usar el espacio, como decías tú, de ir percibiendo, ir comprendiendo el espacio, etcétera. La mansa pregunta. Yo creo que, no sé si hay un hito específico, digamos, que yo pueda reconocer así como en este momento me pasó tal cosa y eso dice que yo haga tal otra, digamos. A mí me da la sensación de que la experiencia que yo tuve efectivamente yendo a Chiloé fue salir como al espacio, digamos, salir como a este espacio más bien horizontal, que es la lógica del paisaje, y entender que la posibilidad de construcción de un espacio como ese es finalmente un sistema. Es un sistema de relaciones en que todas las cosas están interconectadas o concatenadas para construir una unidad. Y en ese sentido es difícil pensar, para mí, la unidad como una cuestión que concluye, sino como parte de un sistema. Y quizás eso sí tiene que ver cómo yo enfrento el asunto de la escultura o de lo que podemos pensar como pensamiento escultórico, que es una interrelación de cosas que podría llegar a ser un objeto o esa interrelación de cosas o del pensamiento podría decantar o no en un objeto físico, podría decantar o no en una experiencia o en un sonido o en un movimiento o en un traslado, porque son una serie de reacciones, o sea, de acciones que producen reacciones. Y eso creo que es lo que constituye finalmente el sistema que permite pensar, o que a mí me permite pensar la lógica como de lo escultórico. Y estas cosas que bajan al campo visual, porque finalmente igual uno hace cosas, digamos, son como estadios intermedios de una cuestión que es como mucho más amplia en ese sentido. Son como pedazos de otra cosa. Es como cuando los entomólogos plantean algunas veces los entomólogos que los hormigueros, en el fondo la hormiga no es un insecto, sino que todo el hormiguero es un solo animal. O sea, no puede dividirse hormiga por hormiga, sino que la unidad completa es un solo animal, que está compuesto por fracciones. Fija que es lo mismo que pasa con casi todos los insectos sociales, que son como grandes cuerpos organizados, pero que finalmente son indisolubles. Eso. Muchas gracias. Bueno, hay un micrófono, creo, ¿sí? Hay un micrófono disponible por si alguien quiere hacer una pregunta. Ahí veo Pablo Rivera con ganas de... Hola, y una pregunta para Cristian, empezando por ahí, digamos. Y tiene que ver con la frase de cierre que te pegaste. ¿La qué? La frase de cierre. De cierre. Sí. Pero la voy a buscar, ¿eh? Dijiste algo así como, la escultura sería un peligro para lo escultórico. Sí, porque en el fondo yo lo planteo así porque me parece que la concepción de escultura es una cuestión mucho más estática. Finalmente es como una especie de resultante parcial de lo que podría ser, para mi gusto, el pensamiento escultórico. Es como cuando de repente uno tiene una idea increíble y queréis verbalizarla y no encontráis la palabra exacta. Es como que a veces me parece que la escultura no da el ancho para poder plasmar o llevar al campo visual esa cuestión que me parece que es más compleja que el hito, que el asunto puesto ahí. Es como una especie de entropía que supone esa cuestión que para mi gusto todavía yo tampoco la tengo 100% definida, que es lo que también me atrae seguir haciendo esto, que es un poco decir que de alguna manera ese intento de plasmar el pensamiento escultórico pareciera que está fracasando siempre también. En la medida que eso que baja de ese pensamiento como el resultante que deviene en escultura es finalmente como insuficiente. Me parece que la cuestión es más expansiva aún. No sé exactamente para qué lado ni para dónde va, pero siempre me ha parecido un poco insuficiente el resultante físico de las cosas. Me parece más interesante la construcción de sistemas o de relaciones que esa cosa en un espacio generalmente puede llegar a producir o seguir produciendo incluso después de mí o después de que yo abandoné esa cuestión en un lugar. Entonces, si quisiéramos pensar las prácticas a lo mejor de la escultura solo desde esa cuestión, desde la escultura me parece que es absolutamente castrante e inmóvil, estática y clausura en vez de seguir produciendo. Por eso que si quisiéramos a lo mejor pensar la escultura como el asunto en cuestión, me parece que es completamente equivocado.
Me parece interesante esta locución, porque en realidad dentro del libro hay un concepto que personalmente trabajé, que en realidad tenía que ver con la voluntad de abandonar. Y en realidad, claro, lo conversábamos con Lucas, que en realidad a quien le voy a dirigir la pregunta, porque básicamente la voluntad de abandonar tiene que ver con, no necesariamente con dejar definitivamente ese lugar donde uno parece encontrar el hogar, ¿no? O sea, a quien se ha formado la escultura es difícil abandonar el hogar. Pero finalmente siempre está esa pulsión, esa voluntad de abandono, ¿no? Pero que en esa relación, bueno, de hecho, y ahí cito a Tony Craig, ¿no? Cuando él dice, mi relación con la escultura es una relación maternal. Él asocia mater, una relación entre materia y madre, en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, ese vínculo que finalmente termina siendo, podemos llamar incluso de orden filial, ¿no? Genealógico, se hace ciertamente difícil, ¿no? Se hace ciertamente difícil porque, como tú dices, puede ser tremendamente castrante en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, ahí donde hago el link hacia el trabajo de Lucas, porque en ese sentido, ¿hasta qué punto la escultura podría efectivamente ser castrante? O sea, efectivamente la escultura puede terminar delimitando, poniendo una especie de frontera, o finalmente, y que es la gran pregunta detrás de todo esto, digamos, cuando nombramos el coloquio Escultura y Contemporaneidad, en el fondo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos forzar ese límite? Y como viene preguntándose hace 40 años hasta la fecha, ¿hasta qué punto podemos seguir llamando escultura a lo que llamamos escultura, ¿no? Ya, bueno, a mí me tocó que Joseph Beuys me vacunó tan fuerte, entonces para mí es un poco, un poco aburrido de pensar o repetir o explicar ya, yo veo la cosa tan amplio, de verdad, tan amplio y hasta místico, ¿no? Y tan social. El término escultura para mí tiene totalmente que ver con ser humano y tiene un valor muy importante. Y para mí, ya, hasta podemos pensar totalmente conceptual y casi inmaterial, ¿no? En eso. Eso, la idea de la escultura social fue tan fantástico, de verdad, y podemos aprender, y es una liberación del concepto que tan lindo, tan bueno, y para nosotros, claro, nos asustó también en el comienzo, pero tú también experimentaste en Düsseldorf este movimiento, y esta liberación y este grito directamente, ¿no? Entonces, estos tiempos parecen casi un poco aburridos o un poco tranquilos en el término, porque no son más tan revolucionarios. Que me interesa esta verdad de incluir la sociedad o la gente y incluir, si es posible, a todos, ¿no? Entonces, yo intento de hacer las cosas bastante accesibles y también simples, ¿no? Y así se generan también momentos súper ricos y de nuevo complejos, ¿no? No sé si puedes vivir con eso, pero en realidad yo no quiero pretender que yo hago algo novedoso. Estoy un poco peleando con la arquitectura, porque me meto en ese término, en ese tema, pero como escultura, ¿no? Eso tal vez es mi pequeño chiche, o mi lujo.
Iba a decir que hay algo que me llama la atención, pero en realidad no me llama tanto la atención, esa relación incómoda con la escultura. Cristian comienza su exposición diciendo que se siente incómodo hablando, pero es interesante el cierre, que se siente ya finalmente incómodo en la escultura. Y sin embargo, me parece, ¿no es cierto? Y este es el tema que le planteo, que le propongo a Cristian, me parece que su trabajo está mucho más cerca de la escultura que el trabajo de Lucas. Y me llama la atención que Lucas parece no tener problemas con la palabra escultura, tal vez porque su trabajo está mucho más lejos de lo que es la escultura convencional, ¿no? Porque suena, porque está mucho más lejos. Había algo que decía Cristian que me llamó mucho la atención. Dice, el hombre es escultórico antes que representacional, ¿no? Entonces yo le comentaba aquí inmediatamente al lado a Mauricio Bravo, le decía, aquí está el viejo tema de la pintura y la escultura, ¿no? Pero me parecía muy, muy interesante, ¿no? Porque lo pensaba, o sea, el hombre, pensando en lo que tú mismo habías propuesto en tu trabajo, el hombre, en cierto sentido, podríamos decir, interviene la tierra antes que contemplarla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué sentido la escultura podría ser un problema para lo escultórico? En la medida en que se transforma en obra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida, ¿no?, es posible relacionarse con lo escultórico? Ya no estoy pensando en el artista, en el autor, ¿no?, sino en el espectador, ¿no? Tal vez el gran problema es que cuando el espectador se enfrenta con algo que tiene un sentido escultórico, ¿no?, necesariamente, o no sería raro, que lo transformara en una escultura, ¿no? O sea, tal vez tu trabajo nace, no me cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, nace de ese pensamiento escultórico, pero cuando el espectador se enfrenta a ello, como espectador además, lo que ve es una escultura, ¿no? Ahí se produce una tensión, ¿no? Y me parece que esa tensión no está, o suele no estar, digamos, en la relación que el espectador tiene con el trabajo de Lucas, entre otras cosas porque no se constituye como espectador, ¿no? Entonces, no sé, ese problema te quería plantear, o sea, sintetizándole una frase, en qué medida el peligro para lo escultórico, más que la escultura, sería el espectador que hace de lo escultórico una escultura, ¿no? ¿Cómo precaverse respecto a eso, ¿no? Y a Ignacio, no me quedó muy clara la relación que establecías entre el trabajo de Marcela Correa y lo del EPE, porque lo que entendí era que más bien lo del EPE era un bloque cuyo sentido era el desborde. En cambio, lo de Marcela era más bien un cuerpo con un interior, ¿no? Era un cuerpo hacia adentro, ¿no? Y lo del EPE algo hacia afuera. Eso del espectador era para mí. Para mí. Yo no sé si tengo una respuesta para eso específicamente, porque en realidad yo creo que uno hace las obras para uno primero y para nadie más que uno. Y luego, claro, está esta cosa como del ejercicio profesional en que la cuestión como que se exhibe. Pero a mí me cuesta pensar en construir la obra o poner en jaque o en cuestionamiento de ese asunto con que yo quiero trabajar yo a propósito de cómo se va a recepcionar, digamos. Ahora, yo entiendo perfectamente lo que tú dices respecto a que efectivamente el observador va a transformar esto en una escultura, independiente de lo que sea, y probablemente cuando ven el trabajo de Lucas también hablan de una escultura sonora, acústica, y me parece que está perfecto. Yo en rigor no tengo nada contra la escultura, de hecho la practico diariamente, digamos. Me parece que es una consecuencia efectivamente del pensamiento escultórico y que, como le decía Pablo, a mí me resulta a veces insuficiente. Por eso lo planteo al final de la ponencia como una pregunta, como una reflexión, no necesariamente como una sentencia. Y respecto a que efectivamente el observador transforma estas cosas en escultura, incluso un vaso puesto en una galería, sin embargo es un vaso, finalmente tendrá que ver con la noción del espectador y no necesariamente con quien ejecuta esa cuestión. Podría pasarnos incluso que pudiéramos ir a un concierto de música y quizás el compositor pensó en una cuestión completamente más compleja y distinta y lo que yo voy y escucho es una canción solamente. Entonces probablemente la operación del observador es mucho más reductiva que el ejercicio creativo y que evidentemente va a terminar llevando
el intento de comprensión de las cosas al corral que mejor maneja. Me es difícil pensar o hacerme cargo de cómo la cuestión se va a interpretar, digamos. Incluso en eso que tú planteas de que los observadores finalmente pueden enfrentarse a un trabajo y definirlo como escultura, ahí yo creo que está efectivamente el riesgo también. Que en el fondo la cuestión quede detenida en una especie de vocablo insuficiente para lo que uno pretende eventualmente, ¿te fijas? O que uno tiene una expectativa que finalmente se reduce a eso, a lo que la palabra escultura es capaz de atrapar y no deja escapar ninguna otra cosa. Por eso a lo mejor incluso el vocablo es lo suficientemente castrante para poder entrar quizás a operaciones que son eventos escultóricos, sonidos escultóricos, olores escultóricos, que quizás tienen una concepción o un estándar de percepción que es distinto o es más expansivo que lo que supone la acepción de la escultura. No estoy seguro, ¿eh? No lo tengo tan claro. Pensando un poco lo que estaban conversando ahora también, una de las cosas que quise hacer con la breve presentación era tratar de tomar algo que sea tan inmediatamente reconocible como una técnica, ¿ya? Como la fragua, por ejemplo, y en vez de verlo como Cristian, en el sentido, en vez de verlo como una limitancia o algo que te aprisionara, verlo como una posibilidad. Verlo como una posibilidad que se ha explorado en diferentes prácticas artísticas y que justamente por ese factor de ser una técnica tan básica, tan tradicional, tan repetitiva, tiene ciertas potencialidades. En el caso del trabajo de la Marcela Correa, lo único que me quedó dando vuelta era la forma, o sea, el pedazo de roca, que tienes toda la razón que son muy distintos, y la posibilidad de atravesarlo, que era principalmente como en el caso de las cantatrices cuando empieza a hacer las incisiones. Ahí veía una relación, no necesariamente, tiene toda la razón, no necesariamente en la roca del Arenal, sino más que nada en el ejercicio de este cuerpo que está lleno y es frío eventualmente, se va enfriando paulatinamente el yeso, y con esa incisión se empieza a aparecer un cuerpo individual que es el DLP, y en el caso de Marcela Correa es el espectador el que recorre, que juega, cosa mayor. Pero tienes toda la razón que un bolón. Hola, ahora sí se me armó un poquito no es la pregunta, sino que un poco coincido con Salinero en términos de que yo terminé en la Facultad de Artes de la Chile con la sensación de que la escultura no daba abasto, o sea, salía arrancando, la verdad. Ni siquiera terminé porque lo que me seguía a mí de la licenciatura era sacar el título de escultor, pero dije, no, yo no puedo más ya con esto, era castrati, me sentía realmente castrada por todos lados, pero más bien por la mirada de los profesores que enseñaban escultura en Chile, ¿no? Es más, para mis exámenes yo siempre recurrí a otros artistas para que fueran a ver mis exámenes a la Chile, porque lo que yo sacaba en limpio de las correcciones era muy poco, ¿no? Y en Düsseldorf, justamente porque me fui a Alemania, a Düsseldorf encontré una escultura totalmente libre, en términos de que se llamaba escultura a toda la producción finalmente tridimensional, y ya bueno, el texto de la Rosenkrantz ya era una cosa que daba vuelta, entonces tú salirte del límite y dejar atrás el paso de la escultura y empezar a hacer, ¿no? Trabajos que tienen más que ver con la arquitectura, con la sociología, ¿no? La presencia de Beuys es súper fuerte en Düsseldorf. Entonces, en esos términos yo encontré así como, wow, el chip libre, justamente lo que necesitaba y de lo que salía arrancando de Chile. O sea, no por ningún motivo iba a ser, ¿no? Sacar el título de escultor. ¿Te fijas? Entonces, también creo que tiene que ver también con una manera en que se presentaba el campo de lo escultórico, ¿no? O sea, en esos términos yo creo que súper represiva, y además que una escultura muy vinculada a los años 40, modernista, entonces tú te salías y eras condenado terriblemente, ¿no? Entonces yo creo que justamente el paso siguiente, ¿no? Salir a un espacio de libertad, como la Escuela de Düsseldorf, para mí fue, ¿no? Súper enriquecedor.
Tengo una pregunta para perdona, el nombre June, no, June, sí, Lucas, para Lucas. El concepto de escultura sonora, me parece haberlo escuchado desde boca de Cage, cuando habla de una escultura sonora que hizo Duchamp. Él habla en alguna entrevista por ahí. No, él hizo también una obra, o digamos una partitura justamente que se llama Escultura Sonora, y está trabajado justamente a Marcel Duchamp, y trabaja con la espacialidad y también con indicaciones rudimentarios, pero muy lindo, de verdad, claro. Pero también en este momento él fue súper avant-garde de incluir o liberar también la escultura, ¿no? Yo tengo una pregunta también. ¿Qué pueden pensar los jóvenes si tenemos tantos problemas de categorizar y poner todo en los cajones? Somos tan libres hoy en día, ¿no? Para mí es bastante divertido todo que quieren poner todo o catalogizarlo. Estoy vacunado de Voice, ¿no? Y yo entiendo también la necesidad de hacerlo, pero por favor no se hacen la cosa pésimo o bruto, porque por los jóvenes es pesado, ¿no? Porque tienen que pensar siempre, puedo inclinarme en esta dirección, porque se ponen un dogma, ¿no? Y la escultura fue antes una de las disciplinas más, como se dice, valoroso, ¿no? O más complicado, ¿no? Y después la arquitectura ganó más en el campo, ¿no? Claro, hay que dejar eso también un poco abierto de verdad, por visiones y por sueños, ¿no? Y de verdad que cada uno puede también definir los términos para sí mismo, es súper importante, por favor. Me gustaría contestar esa pregunta, porque en verdad yo creo que eso que tú estás viendo, esta discusión, en verdad en términos de los jóvenes no es un problema. Yo creo que en verdad hoy día en las academias, tanto en la Chile como en la Católica, puedo hablar por ello, pues son las que conozco más de cerca, ese no es un problema en los lugares de enseñanza. De hecho, por ejemplo, en la Católica la mención escultura que hubo en nuestra época desapareció. Sí, claro. Y hoy día los alumnos salen con proyectos en que no tienen que entrar en definiciones, si es pintura, si es escultura. Entonces, en ese sentido, los jóvenes hoy día, tal vez nosotros tenemos que volver a discutir estas cosas, porque en su momento no hubo un espacio, no hubo un lugar, esas discusiones que se dieron en otros lugares. Yo creo que esto es una deuda, esta conversación la deberíamos haber tenido hace unos cuantos años atrás. Por un montón de motivos contextuales no la hicimos, y yo creo que este coloquio, el libro que sale, es un intento de retomar temas y pasarlo de una vez, en gran parte, pero yo creo que en verdad hoy día los jóvenes, como tú dices, este tipo de preguntas que en algún momento para otras generaciones fue fluctuante, hoy día sabemos que ya no es el centro de las preguntas, no sé, por lo menos eso. No sé si alguien quiere agregar algo. Bien, estamos en la hora, don Luis Montes. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros panelistas y les pido un aplauso para ellos. Hacer una mención especial porque Lucas parte ahora hacia Japón. Va a iniciar un nuevo proyecto ahora en Oriente. Y hoy día culminó el taller, el workshop que desarrolló con estudiantes de diversas universidades en nuestra universidad. Así que, bueno, ahí vas a tener que agarrar su maleta y partir prontamente, y por lo tanto quería agradecer especialmente y que le brindemos un aplauso y mucha suerte en su viaje a Japón. Los invitamos a un café ahora y en un ratito más ya empezamos con la siguiente mesa. Muchas gracias.